alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Vamos, levanta tus manos al Rey y dile: sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, clamando tu presencia, queriendo más y más, Dios. Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénanos. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma. Vamos, dilo, llena mi ser, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname con tu presencia, con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu Santo de
mi vida, Señor. Vamos, levántale tus manos y dile: sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname. Espíritu Santo, ven. Vamos, díselo. Espíritu Santo, ven. Y llena este lugar. Y ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y llena este lugar. Sí, Espíritu Santo, ven. Anhelamos tu presencia. Anhelamos que tú nos llenes. Anhelamos que tú nos ministres. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar. Llena a cada uno de los que estamos aquí. Vivifica nuestro espíritu. Que seas más grande y más fuerte tú que cualquier circunstancia, que cualquier adversidad, que cualquier dolor, que cualquier carencia. Espíritu Santo, sopla vida en cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes cómo estamos, cómo nos sentimos. Tú sabes si hay dolor, si hay tristeza, si hay angustia, si hay desesperación. Espíritu Santo, ven. Vuélvelo a anhelar, vuélvelo a cantar, pero dile que le anhelas, que le deseas. Así como la palabra dice que como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que así clame tu alma en esta hora por esa presencia del Espíritu Santo. Que venga, que llene, que ministre, que te sature, que traiga esa satisfacción a tu espíritu. Glorioso. Deja que te llene, deja que te ministre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Llénanos, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu llenura, anhelamos que tú nos hables, que tú nos inquietes, que tú nos confrontes. Anhelamos que tú vengas aquí a este lugar, a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, si llena todo nuestro ser. Suelta toda carga, suelta toda angustia, suelta toda adversidad. Deja que el Espíritu Santo venga y te dé paz, te dé de su amor, te dé de su consuelo. Que Él venga y que Él te toque, que traiga la sanidad que tú anhelas, que tú deseas, no solamente física, sino aún de tu alma, aún de tu corazón, aún de tu espíritu. Esa preocupación entrégasela al Señor. Él sí tiene la respuesta, Él sí tiene la solución. El Señor te dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aquel que ha entrado a morar dentro de ti, aquel que se llama Espíritu Santo, es el que te da la llenura, es el que te da la paz, es el que te levanta, el que te fortalece. Espíritu de Dios, llena a cada uno de los que estamos aquí. Toma el control de esta reunión,
Toma el control de cada uno, bendito Dios. Espíritu Santo, abre nuestros sentidos espirituales. Quita todo bloqueo, quita toda tiniebla, quita toda oscuridad, desarraiga todo lo que se quiera levantar en contra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y limpia la atmósfera. Señor, limpia el viento del norte, del sur, del este y del oeste. Que esta iglesia esté preparada para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que el mover del Espíritu Santo sea activado en nuestro interior. Que el mover del Espíritu Santo nos dé el querer como el hacer, para poder escuchar tu voz, para poder ser, Señor, esa iglesia obediente, activa, esa iglesia que vea tu gloria, tu poder a través de nuestra obediencia, a través de creerte a ti, bendito Dios. Yo te doy gracias, Dios, por estar en este lugar, por estar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta presencia. Gracias por este amor, por esta bondad, por esta misericordia. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a aquel que es digno de honra, gloria, alabanza. El que te trajo, el que te activó, el que te animó, el que te está dando la llenura, la fuerza, la seguridad. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, glorioso. Santo eres tú, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Toma tu lugar. Le doy gracias a Dios por tu vida, por cada uno que ha dispuesto en su corazón el estar aquí, y por aquellos que van a ver la transmisión. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él es nuestra gasolina. Nuestro Dios es el que nos impulsa, el que nos ciñe de poder, el que nos da las fuerzas. Es el que te trajo a este lugar. Sabes, tú y yo hemos escogido la mejor parte. El hecho de estar en este lugar y de buscar la presencia de Dios, de verdad que es lo que nosotros necesitamos. A mitad de semana siempre necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo venimos, nos llenamos y nos gozamos, nos deleitamos, disfrutamos de la presencia de Dios. Pero conforme van pasando los días, se nos va pasando esa llenura, esa seguridad, esa fortaleza, porque la corriente, el mover del mundo es aplastante y nos quita el gozo, nos quita el ánimo, y aún hasta nos puede hacer dudar de la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabes? Porque hay conflictos, porque hay lucha, porque hay adversidad, porque no falta quien se quiera levantar en contra de nosotros. Y cuando nosotros vemos esa lucha, esa adversidad, esos problemas, eso que pudiera estarnos agobiando, nos hace hasta dudar de la presencia de Dios, del amor de Dios. Pero cuando nosotros venimos el miércoles a recargar la pila, ¿verdad?, a dejar que el Señor unja nuestra cabeza con aceite fresco y que Él llene nuestra copa para que esta copa esté rebosante. ¿Esto qué es? Que renueve tus fuerzas, que te impulse, que te ciña de poder. Entonces, como que viene un impulso nuevo y continuamos y llegamos hasta el siguiente domingo. Bien, ¿sabes que el tema de hoy se llama Los pensamientos de Dios me impulsan? ¿Y cómo vamos a conocer los pensamientos de Dios? Solamente leyendo su palabra. Solamente cuando escudriñamos su palabra podemos conocer los pensamientos de Dios. Porque nosotros, aun cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, luego nuestros pensamientos no están ligados a los pensamientos de Dios. Ahorita que cantábamos esta adoración de ven Espíritu Santo, ven, ven y lléname, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu llenura, ¿verdad?, de tu fortaleza, de todo lo que Dios nos puede dar. Nosotros necesitamos de esa llenura, necesitamos de ese impulso, necesitamos de tener una conexión divina con el Espíritu Santo para poderlo escuchar, para poderlo sentir,
para tener ese discernimiento y poder detectar los impulsos del Espíritu Santo y poder dar esos pasos a los cuales Dios nos quiere llevar. Pero cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, cuando no leemos la palabra, cuando no le conocemos, aun cuando Dios nos esté hablando, no le entendemos. Aun cuando Dios nos está hablando, tenemos los sentidos espirituales tapados y no escuchamos la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, podemos darnos cuenta que Dios siempre tiene pensamientos de bien. En Isaías 55:8, es en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? A mí en lo personal es uno de los libros que a mí me encantan. Ojalá y tú lo puedas leer después poco a poco con detenimiento. Es increíble ver cómo el libro profético, cómo Dios usó al profeta Isaías para hablar de tantas cosas y cómo se fueron cumpliendo, y bueno, cuando nosotros lo leemos, ya hay cosas ya cumplidas y las podemos experimentar. 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a tener los pensamientos de Dios? ¿Cómo yo voy a pisar las pisadas de Dios si yo no lo conozco? Porque muchos creemos en Dios, pero no conocemos a Dios. Solamente cuando venimos, cuando escudriñamos la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y abre nuestros sentidos espirituales, podemos entender la palabra. La palabra es descubierta a nuestro espíritu y puede entrar y puede penetrar, y a lo mejor de momento no la entendemos totalmente, pero tú la comes, tú la lees y el Espíritu Santo la digiere y la lleva a tu mente y a tu corazón, de tal manera que después tú la puedes hablar con convicción, porque ya la digeriste, porque ya la comiste, porque el Espíritu Santo te la enseñó. El Espíritu Santo te dio el discernimiento para que tú la pudieses entender. Y cuando la entendemos, la palabra se convierte en algo deleitoso, delicioso a nosotros, y la queremos seguir leyendo. Y entonces aquí cuando el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, ¿cómo yo puedo tener los pensamientos de Dios? ¿Cómo yo puedo tener la visión de Dios? ¿Cómo yo puedo ir a caminar más allá de lo que mi mente corta, de mi mente o de mis ojos miopes pueden ver? Solamente cuando yo tengo una conexión, una dirección, solamente cuando yo estoy conectado con Dios, yo lo puedo entender, yo lo puedo percibir. Mira, Dios tiene formas extraordinarias y maravillosas de hablarnos, de empujarnos, de impulsarnos para hacer sus pensamientos, para ir más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o hacer. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a venir a Peñitas, empezamos en una casa y después se alquiló el salón allí en Avenida Nacional. Y bueno, ese lugar era un lugar feo, donde se sacaron muchos camiones de tierra, donde era un lugar de perdición, donde se drogaban, se alcoholizaban, donde aún se escondían ahí para robar a la gente que pasaba por ahí. Pero a Dios le plació, fíjense, los pensamientos de Dios fueron que ese era el lugar, aun cuando nuestros ojos carnales, en lo natural decíamos: ¿cómo? Era el peor lugar. Aún el esposo de la señora Amalia, él no podía creer que alguien le fuera a rentar ese lugar tan feo, tan tétrico, tan descuidado para hacer una iglesia. Entonces, los pensamientos de él eran: este lugar no se va a rentar. ¿Quién lo va a querer rentar? Hasta que yo lo arregle, hasta que yo lo escombre, hasta que yo le meta dinero.
pero los pensamientos de Dios impulsaron, movieron a tu pastor para decir, a ver, ahí hay un lugar, aun cuando tal vez el pastor podía haber dicho, ¿cómo este lugar tan feo? Pero no, cuando hay una conexión, cuando hay un impulso, cuando Dios te reta, fíjense, cuando Dios te reta a hacer lo natural, porque Él ya lo vio en lo sobrenatural, entonces Él abre tus sentidos espirituales, abre los ojos de tu entendimiento para poder mirar con los ojos de Dios. Y entonces el reto es no ver con tus ojos, sino creerle a Dios y dar los pasos de fe para poder hacer aquello de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿cómo te va a hablar Dios? A través de su palabra y a través de los impulsos del Espíritu Santo. Él nos va moviendo, Él nos va retando. Y después a lo mejor hay un tiempo y Dios nos conoce y Dios sabe que nuestros pensamientos de repente se estancan, se anclan y como que creemos que ya llegamos, ya nos acomodamos, y el Señor vuelve a remover las aguas y nos vuelve a mover y nos vuelve a reactivar y nos vuelve a retar. Cuando nosotros vimos que ya no cabíamos allí, cuando vimos que el lugar era insuficiente, dijimos, ¿a dónde nos vamos a ir? Pero ahora hay que buscar un lugar. Y el Señor le empieza a poner al pastor que ahora era un lugar para comprar. La mente carnal, la mente en lo natural, decir, ¿cómo vamos a comprar un terreno? ¿Cómo vamos a comprar una propiedad? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aún con todo y ello, anduvimos buscando propiedades porque Dios nos retó, porque Dios nos impulsó, porque Él nos estaba diciendo, hey, tus pensamientos no son los míos, tú no te vas a ir a rentar a otro lugar, porque era lo más fácil, ¿no? El Señor dijo, no, van a buscar un lugar, van a buscar una propiedad donde van a ir y se van a establecer, pero no para renta, sino para compra. Y cualquiera que uno le hubiera platicado, se hubieran reído de nosotros, ¿o no? De decir, ¿cómo? O nosotros mismos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y anduvimos por todo Peñas, el Jaral, la Margarita, buscando terrenos, y los pocos que había no los querían vender. Este lugar estaba como escondido. Dios ya lo tenía preparado, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios, porque los de Él son más altos, más grandes y más profundos. ¿Quién dice amén? Él ya lo tenía preparado este lugar, hasta que alguien, no sé quién, dijo, ahí hay un lugar, ahí hay un terreno que ni se veía porque se pensaba que era parte del canalito. Venimos, dimos el paso de fe, venimos y lo pisamos, oramos, impulsados por Dios, porque no había otra razón. Y venimos y dijimos, a ver, dice el Señor, a ver, tus pensamientos no son los míos, pero cuando tú te conectas conmigo, tú vas a tomar mi visión, tú vas a tomar lo que yo tengo de pensamientos de bien para ustedes. Y venimos y lo hicimos. Y entonces nos establecimos, llegaron los ejidatarios y dijeron, este es nuestro terreno. Dijimos, sí, lo queremos comprar, ¿sí? Y entonces las cosas se fueron dando de tal manera que el plan divino de Dios en el cielo se estaba haciendo aquí en la tierra, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios desata en el cielo es desatado aquí en la tierra, y yo lo creo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, porque los pensamientos de Dios me impulsan, me mueven, me activan. Los pensamientos de Dios hacen que nosotros vayamos más allá de nuestros límites, más allá de lo que nosotros creemos o pensamos, porque nosotros tenemos pensamientos de poquito, de, ay, si quisieras, me pudieras dar. Yo me acuerdo que alguien alguna vez platicó de que
alguien oraba y que decía: Señor, aunque sea la mitad de un pollito. ¿Por qué la mitad de un pollito? ¿Que no conocemos que tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata? Que un Dios que le dio de comer a una multitud y multiplicó los peces y los panes. Que no conocemos el poder y la grandeza de nuestro Dios, que sacó a un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto y lo trajo en un desierto y lo cubrió, ¿verdad?, del sol y de la oscuridad, y le alimentaba con el maná. Ese es el Dios en el cual nosotros debemos de conocer. Pero como nuestros pensamientos no están ligados a los pensamientos de Dios, siempre estamos viendo nuestra incapacidad. Él no tengo, Él no estoy preparado, Él no es para mí. Ay, no, eso es como un sueño. Nosotros nos boicoteamos, nosotros nos bloqueamos. Nosotros no, cuando la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo por el área espiritual, entonces dice el Señor que entonces tendremos sus pensamientos, caminaremos sus caminos, porque los de Él son más altos, más grandes y más profundos. Entonces iremos, porque el Señor tiene el propósito en tu vida, que tú vayas de gloria en gloria. Yo no sé, hasta el día de hoy, tal vez te has boicoteado, te has frenado, yo no sé. Yo quiero decirte que este lugar ha sido por los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Que tu pastor ha tenido la visión para escuchar la voz de Dios de una manera extraordinaria. Y no nos conformamos con el terreno nada más, porque decían: no, pues nada más póngale ahí una carpa que sea con lonas. Y ¿sabes qué? Dijo el pastor: no. Nosotros vamos a tener un lugar grande. Quiero decirte que cuando dijo que se hagan los baños, él fue y dijo: yo lo quiero así, grande, que no le choquen los codos, que no le choque la cabeza con la puerta. Él dijo: algo grande. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios es que tú y yo somos hijos de un rey, que tenemos derecho a todo lo que Dios creó, a todo lo que Dios formó. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de absolutamente todo. Y entonces, cuando nosotros le creemos a Él, cuando nosotros caminamos las pisadas de Dios, entonces tú vas a ir de gloria en gloria, así como la aurora, hasta que el día es perfecto. ¿Quién dice amén? Yo lo creo, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Y pudimos habernos conformado con eso. Decir: bueno, sí. Dijimos: no, este es un palacio, es la casa de un rey. Y los que vienen aquí son hijos de un rey, son hijos de un Dios todopoderoso. Acuérdense que somos linaje escogido por Dios, nación santa, ¿verdad que sí? ¿Y para qué? Porque somos ese real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para mostrarle a aquellos que todavía están en oscuridad que en el Dios que hemos creído es un Dios de lo sobrenatural, es un Dios de lo divino, es un Dios de lo extraordinario. Que mira, de verdad es sorprendente cada persona que viene aquí, que tal vez se dejan llevar por la colonia y lo que sea. Cuando llegan aquí, este lugar, este edificio es un oasis en medio de lo que ellos creen que es un desierto. Pero sabes, este lugar fue y ha estado en los pensamientos y en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque por eso se llama el Rey Jesús, porque está en 2 de Crónicas 7:14 en adelante. Dice que por cuanto le hicimos casa, y eso agradó su corazón, y le has puesto mi nombre, dice, entonces mis ojos y mi corazón estarán por siempre. Entonces los ojos y el corazón de Dios están siempre en este lugar. Siempre cuando tú vienes, oras,
clamas y tienes una conexión de Dios y Dios te ilumina, Dios te inspira, Dios te activa a hacer cosas sobrenaturales, de verdad te vas a impactar y te vas a sorprender de lo que tú eres capaz de hacer. Si nosotros cuando vemos este lugar y vemos cómo Dios se ha ido glorificando, pero ¿sabes qué? Dios no solamente lo quiere hacer en un edificio, Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere renovarnos a nosotros también. Dios quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Dios quiere remover la tierra de nuestro interior. Dios quiere que tú le creas a Él, que así como esto se ha cambiado, se ha embellecido, se ha transformado y hemos dado esos pasos de fe, que tú en tu vida también puedas ser cambiada, renovada y transformada. Que tú y yo entendamos cuáles son los pensamientos de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sabes qué dice? Bueno, antes te voy a dar en Jeremías 29, 11, 13. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que tú esperas. Fíjate, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de cada uno de nosotros, para darnos lo que nosotros esperamos. Pero luego, tristemente, nosotros no tenemos pensamientos de bien para nosotros. Estamos viendo más nuestros errores, nuestras fallas, nuestros defectos, nuestras incapacidades. Estamos viendo que venimos de una línea consanguínea de fracaso, de pobreza, de alcoholismo, de adicción. Y entonces eso bloquea nuestra mente y decimos: eso no es para nosotros. Cuando el Señor te dice: hey, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ah, pero ¿qué crees? Me buscarás, me tienes que buscar. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a saber que Dios tiene pensamientos de bien cuando yo oro, cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo puedo tener esa conexión divina con Dios, y donde Él me impulsa, donde Él me reta, donde Él me levanta, donde Él me dice: oye, si tú eres mi hijo, si tú tienes mi mente, si tú eres sabio, si tú eres entendido, si yo voy contigo. Cuando tú y yo entendemos que Dios es omnisciente, omnipresente, y Él es poderoso, y que siempre va contigo, que siempre va como poderoso gigante, que Él es escudo alrededor tuyo, que cuando tú tocas la puerta Él la abre. ¿Cómo no le voy a creer? ¿Cómo no voy a caminar sus pisadas? ¿Cómo no voy a tener la mente conectada con Él y tener esos pensamientos de bien? Y entonces tú vas a ir levantándote, empoderándote, cambiando la gente, las circunstancias. A lo mejor la vida que nos tocó vivir fue aplastante, y a lo mejor eso no nos ha permitido ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, yo te quiero platicar una historia, y está en Primera de Samuel 9:15, y habla del rey Saúl. Te la voy a platicar. Él, fíjate, las circunstancias lo llevaron que se les perdieron unas asnas, y él le dijo a su papá que las iba a buscar, y fue a diferentes lugares y no las encontró, hasta que ya cansado dijo a su siervo: ya vámonos, porque mi papá ya va a estar enojado, ya no nada más por las asnas, sino aún por nosotros, porque ya nos tardamos. Y le dice el siervo de él: oye, no, vamos aquí adelante, mira que ahí hay un siervo de Dios, que hay alguien a quien Dios le habla. Te lo estoy parafraseando, y va, y dijo: bueno, pues vamos. Y llegan ahí. Pero ¿sabes lo extraordinario? Los pensamientos de Dios. No, esas asnas se habían perdido con un propósito, porque los pensamientos de Dios eran más grandes, más altos y más profundos. Cuando a Dios ya el pueblo de Israel le había pedido rey, y eso le había dolido en su corazón a Dios. Y aún el profeta Samuel había llorado mucho, porque él se sentía desplazado, él se sentía dolido. Y el Señor le dijo: no, no te están rechazando a ti, lo están haciendo conmigo, pero ellos quieren rey, les voy a dar un rey. Entonces Saúl fue a ese lugar y nunca se imaginó que los pensamientos de Dios eran
que ese día él iba a ser ungido por rey, que Dios les iba a dar una oportunidad de que él se levantara, aun cuando él tenía una baja estima, aun cuando él decía, ¿cómo yo, si soy de la tribu más pequeña de Benjamín? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros podemos tener una vida así, con una mente pequeña, lamiéndonos las heridas, pensando que no hay oportunidades, pensando que como a mí yo no voy a poder. ¿Sabes que no? No. Y entonces lo ungen como rey. Pero él nunca aprendió a desprenderse de su pasado, a desprenderse de su baja estima, a quitarse todo lo que le estaba afectando en su mente. Él pudo ser un excelente rey, pero como no entendió los pensamientos de Dios en un principio, sabes que él fue y peleó en contra de los filisteos y ganó, y aún profetizó, pero después él, su carne, su yo, estaba más al pendiente de las personas que de tener una conexión con Dios. Dios nos da oportunidades y nos reta. A lo mejor te ha retado y por baja estima, por inseguridad, por incapacidad que tú crees que tienes, no has tomado el reto de un excelente trabajo, de hacer otra cosa más en tu vida, y te has quedado y te has estancado. Y él empezó a hacer cosas que no debiera, y entonces al reino se le quitó. Y uno dice, el Señor nos reta y son oportunidades en nuestra vida, y va a usar personas. Fíjate, Dios va a usar personas para retarte, para impulsarte, para animarte. Y depende de ti. Si tú dices, sí, pero yo voy a ir no creyendo en ti, voy a ir creyendo en que Dios te está usando para abrirme esa puerta de bendición, y me voy a esforzar y lo voy a hacer. El problema es cuando no lo vemos que viene de parte de Dios. Pero ¿qué sucede con el rey David? El rey David fue el que fue ungido después de Saúl. Fíjense, eso está también en 2 de Samuel 7:8 y en el 16:7, ¿sí? Cuando el Señor desecha a Saúl y entonces le dice que vaya a la casa de Elí, a la casa de Isaí, a buscar a alguien que iba a ungir ahí. Pero el Señor le dice, ¿pero qué crees, Samuel? No mires a tu parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay dentro en su corazón. Y entonces le traen a los hermanos, a los guerreros, a los más fuertes, a los más capaces, a los que supuestamente de acuerdo a los ojos carnales podrían. Y entonces dice, no, el Señor me dice que no, no es ninguno. Y le dice, oye, ¿no tienes alguno otro? Ay, ¿qué crees que sí? El más pequeño, el pastor, el que cuida las ovejas. Dijo, pues tráelo. Y entonces cuando él viene, pequeño, insignificante para los ojos del padre, de los hermanos y de todo, ¿sí? Y el Señor le dice, úngelo, úngelo. Ese que se veía como insignificante era un guerrero, tenía un espíritu superior. Él ya se había forjado cuidando las ovejas. Tal vez había sido rechazado, humillado, menospreciado, pero él aprendió a tener una comunión con Dios. Y él aprovechó la oportunidad, el reto, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Tan así que lo ungen y se va Samuel. Y a David lo mandan a que le lleve comida a los hermanos. Y los hermanos lo ven y le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Eres como un morboso. Y este dice, oye, ¿quién es ese gigante? ¿Por qué los reta? ¿Qué pasa? ¿Qué le van a dar al que pelee contra él? Y dicen, este está como loco. ¿Sabes qué? Él había tomado la visión de Dios. Él había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y él dijo, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Él desde que lo ungieron, él ya estaba preparado.
Él ya nada más estaba en espera del reto de Dios, de la unción de Dios, para salir y demostrar la capacidad que él tenía. Porque él dijo: yo puedo pelear, he peleado contra el oso y el león, ¿cómo no voy a pelear en contra de este? ¿Cómo es posible que este incircunciso venga y se burle del ejército del Dios viviente? El ejército del Dios viviente estaba todo temeroso. ¿Por qué? Porque no tenía los pensamientos de Dios. Porque en ese tiempo su líder era Saúl, y Saúl era un mentiroso, temeroso, y había ministrado el temor a todo su ejército. Le tenían temor a ese Goliat, que él dijo: yo voy a pelear. Desde ese momento él dijo: Señor, tus pensamientos son mis pensamientos, tus caminos van a ser mis caminos, porque yo entiendo que los tuyos son más grandes, más altos y más profundos. Y si yo me tomo de tu mano, yo puedo pelear en contra de ese gigante. Yo lo puedo derrotar, porque yo no vengo en mi nombre, porque yo vengo en el nombre del Yo Soy. Él le dijo: Goliat, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios vivo, del Dios todopoderoso. ¿Sabes qué? Eso es tomar el reto, eso es creerle a Dios. Él se empoderó, él se hizo un guerrero, él se ejercitó. ¿Fue fácil? No fue fácil, no. Pero él decidió creerle a Dios, él decidió tomar los pensamientos de Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces la mente de Dios? ¿Cómo tú conoces el corazón y la mente de Dios? Leyendo la palabra, creyendo la palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios lo dice, es una realidad, y yo lo tengo que creer. Pero ¿qué hay? Cuando nosotros somos los que dudamos, los que no tenemos una conexión, donde nada más somos religiosos. Aquí han venido y han preguntado: ¿cómo le hicieron para hacer esto? No sabemos. ¿Cuánto se gastaron? No sabemos. Porque todo don perfecto desciende de lo alto. Todo viene y proviene de parte de Dios. Él nos fue retando, él nos fue impulsando, él fue trayendo gente para movernos, para impulsarnos y para tomar el reto. El último que tuvimos fue de esta pantalla que está atrás, ¿sabes? Y pues antes de esos, miren, aquí llegó gente nueva, gente que dijo: a ver, ¿por qué no le cerramos ahí? ¿Por qué no oscurecemos un poquito para que la visión sea para allá? Y sabes, el reto es tremendo, porque decir, mi mente choca. ¿Cómo? ¿De esta manera? No, sí. Y cuando uno dice: a ver, Señor, muéstranoslo. Si viene de parte de Dios, adelante. Y se fue haciendo. Y Dios usó gente y ha traído gente para podernos mover, para podernos impulsar, para ir de gloria en gloria. Dice que Dios hace nuevas las cosas cada día. Entonces llega alguien y dice: hey, yo puedo dar una cantidad, ¿sí? Y el reto es: ¿por qué no tenemos una pantalla LED? ¿Sí? Y nuestra mente es mucho dinero, demasiado dinero. Y él dijo: yo doy la mitad, chéquenlo, cotícenlo. Entonces, podríamos haber dicho: no, ¿cómo creen? ¿Sí? Pero Dios nos reta, iglesia. Dios nos reta. Dios tiene diferentes maneras, usa personas, circunstancias para decir: yo hago lo sobrenatural en el corazón de esta persona para que ofrende, para que siembre. Ahora ustedes hagan lo natural, ¿sí? Y conviértanlo en lo sobrenatural para que esto se haga una realidad. Yo le doy gracias a Dios por la vida de tu pastor. Ha sido un excelente administrador, ¿sí? Él oró y dijo: va, tomamos el reto. Porque si los pensamientos de Dios son estos, yo los quiero. Porque si los pensamientos de Dios son grandes, altos, sobrenaturales, ¿por qué nos vamos a estancar?
si dependemos de Dios, si Él es el que nos impulsa, si Él es el que nos levanta. Y entonces, ¿sabes? Esto va a ir de gloria en gloria. Y es algo extraordinario. ¿Por qué te lo digo? Porque tal vez ha habido oportunidades en tu vida que las has dejado pasar por temor. Que has dicho, no, ¿cómo creen? No vamos a poder. ¿Cómo que no? Aprendamos a caminar en lo sobrenatural. Cuando Dios da la orden, cuando Dios te manda el reto, cuando Dios te impulsa, tú lo vas a hacer. Y Dios va a suplir, porque tú y yo estamos dando pasos de fe. Tú y yo, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú das ese paso, Dios abre los cielos, Dios derrama bendición. Dice que Él da hasta que sobre y abunda, que Él da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. ¿O no es cierto? Así es, porque Dios es maravilloso. Dale el aplauso al que es digno de honra, de gloria. Imagínate nada más, ¿cómo te has comportado? ¿Como Saúl o como David? ¿Sabes qué? A David le tocó estar en el desierto, a David le tocó pelear, él no llegó luego, ya soy el rey. No, él fue ejercitado, él fue probado. ¿Sabes a qué grado? Cuando tú eres un líder y cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú sabes que Dios está contigo, a donde tú vayas, donde tú estés, tú vas a ser ese líder. Tú vas a ser la luz de ese lugar en medio de la oscuridad. ¿Sabes que Él fue? Dáselo fuerte porque es para Dios. Él fue a la cueva donde estaban los endeudados, ¿verdad? Los que andaban ahí siendo perseguidos, los que eran de lo peor. Ese espíritu superior que él tenía y esa conexión con Dios hizo que esos malvivientes se levantaran, se empoderaran, que sus capacidades, que sus dones que en algún tiempo tuvieron para el mundo, para lo malo, lo ejercieran, lo trajeran al reino de Dios y fueran el ejército del Dios vivo, porque ellos se convirtieron en el ejército que traía el rey David. Imagínate los endeudados, los oprimidos, ¿verdad? Aquellos perseguidos, los alcohólicos, los drogadictos, como tú y como yo, que cuando hay un espíritu que Dios ministra y que nosotros le creemos a Dios, nos podemos levantar, nos podemos empoderar, podemos ser un ejército del Dios vivo en esta tierra, podemos ir y ejercer el reino de Dios en la tierra, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos a reflejar la gloria de Dios. Y yo lo creo, y yo lo creo. Este lugar es un testimonio vivo de la grandeza de Dios, de que Dios puede usar lo vil y lo menospreciado, de que Dios puede hacer vasos de honra, ¿verdad? De esos vasos de deshonra los puede convertir en un vaso de honra, porque de ahí venimos. De ahí venimos. Y Dios ha hecho que este lugar sea un lugar próspero, que cada persona que se congrega aquí haya una unción poderosa, hay una unción de riqueza, hay una unción de prosperidad, de multiplicación, de una manera extraordinaria, porque ese es el manto que hay en este lugar, es el manto que siempre ha tenido tu pastor. De verdad, él ha tenido la gracia y el favor de Dios de una manera extraordinaria, aún desde antes de que él conociera de Dios. Él tenía 30 años y él ya tenía una empresa, él ya tenía una fábrica, ¿sí? Desde muy joven él estuvo en puestos importantes, de ser gerente, de ser el administrador de una empresa y todo eso. De allí él pasó a su propia empresa. Es un manto, y ese manto que tenía el rey David lo bajó a esos hombres que estaban ahí. El manto de tu pastor, que ha recibido de parte de Dios, porque la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, y que esto es como el buen óleo
que desciende de la cabeza, baja las barbas, a las vestiduras y aún hasta el borde, para todo aquel que cree y sabe que en esta congregación hay un manto de bendición, de pensamientos de bien y no de mal, donde los caminos podemos caminar y tener la mente conectada a la mente de Dios, porque Él dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, porque los míos son más altos, más grandes, más profundos. Y cuando tú empiezas a caminar ahí y experimentar ahí, alegramos el corazón de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra en 1 Corintios 2:9? Cuando hay una conexión divina, Dios no se limita. Dios siempre te va a dar, siempre tiene pensamientos extraordinarios para cada uno de nosotros. Es 1 Corintios 2:9. Dice así, mira lo que dice. Estoy adelantada. Aquí dice su palabra así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ya tiene preparadas para ti. Pero ¿cómo las voy a saber? ¿Cómo las voy a entender? Solamente cuando yo tengo una conexión con el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios que es incomparable. Tenemos un Dios de lo sobrenatural. Yo quiero que tú aprendas a ver que tienes un Dios grande, 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 poderoso, para que aún en medio de las circunstancias adversas tú puedas ver el problema desde arriba y verle la dimensión, porque tú estás creyendo en un Dios de lo sobrenatural. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú le puedas creer a Dios. Vamos a cantar una adoración y que tú la puedas cantar creyendo que tú tienes un Dios incomparable, un Dios sobrenatural, un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que tú esperas. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero solamente a través del Espíritu Santo es como tú las vas a entender, discernir, aceptar, encarnar, llevarlas a tu mente y a tu corazón. Espíritu Santo, háblanos. Corazón, en ti encontré mi salvación. Créele. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior Conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré. Haz un pacto de amor con Él. Haz un pacto de fe con Él. Haz un pacto de conexión con Él. Que tú le puedas creer a Él. No tus circunstancias, no lo que tus ojos carnales puedan ver. Encontré mi salvación. Gloria y majestad
glorioso eres, amado Dios. Quita todo temor, quita todo lo que estorbe en nuestras vidas, Señor. Que creamos lo que dice tu palabra. El Señor te dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud así como prospera tu alma. Que mi Dios pues suplirá todo lo que te esté haciendo falta conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a quitar el temor, la inseguridad. Él te va a quitar todo lo que esté frenando tu vida, para que tú te levantes, para que tú resplandezcas, para que tú le creas al Dios incomparable, al Dios de lo sobrenatural, al Dios de lo divino, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que puede decirle al mar calla y enmudece. Bendito eres, Dios, eres incomparable. Que nosotros te veamos de esa manera, que nosotros creamos en ese Dios vivo, en ese Dios grande, en ese Dios glorioso. Bendito eres, amado Dios. Te amamos, Dios, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Sopla vida en cada uno de los que estamos aquí. Que creamos que tú eres nuestro Dios, que tú estás con nosotros, que tú nos impulsas, que tú nos retas y nosotros escuchamos tu voz, que vamos de gloria en gloria, Señor, mostrando las grandezas de lo que tú puedes hacer, para anunciar las virtudes de lo que tú haces, de una manera sobrenatural, como de una manera extraordinaria, Señor. Tú te mueves en esta iglesia, tú te mueves de una manera, Señor, divina. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, glorioso Dios. Te amamos, te amamos. Síguenos, Señor, impulsando. Síguenos haciendo que tus pensamientos, Señor, nos impulsen para hacer cosas grandes, gloriosas, divinas, sobrenaturales, Señor. Que no seamos como ese Moisés, Señor, que cuando lo llamaste, él titubeó porque no tenía una mente conectada contigo. Pero cuando él decidió, tú lo llevaste a hacer cosas gloriosas. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia se levanta, que vamos de gloria en gloria, que somos guerreros, que somos una iglesia intercesora, que somos una iglesia que establece tu reino, que Peñitas, El Jaral, La Margarita, Villa Jardín y todos sus alrededores serán alcanzados para ti, Señor. Que tú nos estás impulsando y nos estás lanzando el reto para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Tu palabra dice que extendamos nuestras cortinas, que no seamos escasos, que nos extendamos a la izquierda, a la derecha. Señor, yo creo y declaro que esta iglesia se levanta, se vivifica, porque tú vas delante y tras de nosotros. Señor, yo te doy gracias. Gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le podemos dar un aplauso.